Bueno, hola, buenas tardes. Siguiendo con los procesos especiales que hemos comenzado en la clase pasada, que hablamos de los interdictos, es decir, de las 4 formas de interdictos y hablamos de las acciones posesorias, hoy vamos a continuar con otros procesos especiales. Sabemos entonces que los procesos especiales en principio se rigen por lo general igualmente por las disposiciones generales que trae el Código Procesal Civil y Comercial sobre normas de procedimiento. Hoy vamos a tratar de procesos especiales, la declaración de inconstitucionalidad y conflicto de poderes. En cuanto al primero de los procesos de la declaración de inconstitucionalidad, vamos a destacar que en nuestro sistema jurídico el control de constitucionalidad es difuso, es decir, lo ejercen todos los órganos judiciales, a diferencia de otros sistemas donde se crea un tribunal constitucional que es ese tribunal el que va a determinar la constitucionalidad o la constitucionalidad de un decreto, ley, reglamento u ordenanza. ¿Cuál es la órbita de este control de constitucionalidad? En definitiva, tenemos toda, como dije recién, toda norma que sea contraria a la Constitución y por otro lado, todo proceso, todo litigio que sea de trámite, ya sea de forma originaria alienada o apelada, que tienda a un proceso justo constitucional. Es decir, entendiendo el proceso no como una entelequia o una ilusión, sino como instituido para hacer justicia y no academia. Vamos a la Constitución. La Suprema Corte de Buenos Aires, según la Constitución Provincial, en el artículo 161, establece cuáles son las atribuciones de la Suprema Corte de Buenos Aires. El primer inciso nos dice que ejerce la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad, eso significa su adecuación o no a la Constitución Provincial, de leyes, ordenanzas o reglamentos, que siempre trate no estatuya en su materia regida por la Constitución y además que se controvierta por parte interesada. Ya vamos a ver que incluso por la doctrina actual también se puede declarar la inconstitucionalidad sin de oficio, es decir, sin controversión por la parte interesada. El inciso 2 de ese mismo artículo 161 nos dice que conoce la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, conoce y resuelve originaria y exclusivamente en las causas de competencia de los poderes públicos y las que se susciten de tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción. Es decir, el inciso primero se refiere al control de constitucionalidad de leyes, decretos, reglamentos y ordenanzas. Y el inciso segundo a la competencia entre los poderes públicos de la provincia y las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción provincial. Vamos a ver después que en el inciso tercero trata entonces de cuando conocen grado de apelación. Entonces, en la competencia originaria de la Corte es en los casos en que resuelve sobre la constitucionalidad de leyes, ordenanzas o reglamentos, que por supuesto trata esa materia regida por la Constitución. El inciso primero entonces trata sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, ordenanzas y reglamentos. El segundo, sobre la competencia entre los poderes públicos de la provincia que se disputen. Y el tercero, ella es cuando su jurisdicción es en grado de apelación. Conoce y resuelve en grado de apelación sobre la aplicabilidad de la ley en que los tribunales de justicia de última instancia funden su existencia. Y también en la nulidad, el recurso de nulidad, es decir, la nulidad huida contra las sentencias definitivas pronunciadas en última instancia por los tribunales de justicia. Esas cuestiones de nulidad sabemos que son cuando se aleguen las violaciones del artículo 168 y 171 de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial. El artículo 168 habla cuando vamos a recurrir por inaplicabilidad de la ley, es cuando los jueces
el 168, perdón, establece el recurso de nulidad cuando las cuestiones que le fueran sometidas por las partes no las resuelve en la forma y plazos establecidos. Así como que sus partes deben dar su voto en todas las cuestiones esenciales y debe concurrir la mayoría de votos en cada una de esas. Es decir, el artículo 68 regula cómo se va a dictar la sentencia de los tribunales de justicia en aquellas cuestiones sometidas por las partes, formas, plazos establecidos por las leyes procesales. El 171, que nos habla de recursos, también ante la Corte, es cuando protege que las sentencias que pronuncien los jueces y los tribunales sean fundadas en el texto expreso de la ley. Y si no hay el texto expreso de la ley, en los principios jurídicos de la legislación vigente. Y si al efecto de estos, los principios generales de derecho. Aquí estamos los dos recursos que por apelación entiende la Suprema Corte. Entonces volvamos al artículo 161 de la Constitución, tiene una competencia originaria que vimos en los incisos, en los primeros incisos, y en el inciso 1 y 2, y en el inciso 3 cuando vemos la competencia por apelación. Todo ello hace a la control de constitucionalidad. En el artículo 661 ejerce la jurisdicción originaria y también de apelación para la constitucionalidad de las leyes, ordenanzas y reglamentos. Inciso segundo, exclusivamente originaria en las causas de competencia de los poderes públicos. Y en el inciso tercero, en grado de apelación por la aplicabilidad de la ley, que da lugar al recurso de aplicabilidad, y también al recurso de nulidad, que es cuando no se guardan las formas o se violan los artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. Ahí tenemos claro cuál es la función de nuestra Suprema Corte de Justicia Provincial en materia de constitucionalidad. Entonces dijimos que conoce la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, decretos, ordenanzas, reglamentos, originariamente por demanda o en revisión, a través del recurso extraordinario de inconstitucionalidad. La primera vía, esa acción de inconstitucionalidad regulada, cumple una función preventiva. Basta un interés legítimo, no hay necesidad del derecho transgredido, es decir, se anticipa esa acción de inconstitucionalidad a la aplicación del precepto reputado. Es decir, de acuerdo con lo dispuesto por la Constitución Provincial se podrá, conforme a lo que vimos hasta ahora entonces, y de acuerdo a lo dispuesto por la Constitución Provincial, y según este artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, se podrá demandar la declaración de inconstitucionalidad de ley, decreto, ordenanza o reglamento que fije por la materia regida por la Constitución. La acción originaria solo procede por infracciones a la Constitución de la provincia. Hay que tener en cuenta que esta acción originaria prevista por nuestro Código Civil y Comercial solo procede por infracciones a la Constitución de la provincia, no hacia la Constitución nacional. Y siempre que la norma, la ley, decreto, ordenanza o reglamento reputada de inconstitucional se encuentre vigente o subsistan los efectos de esa norma. La doctrina ha sugerido o ha propuesto dos grandes vectores en materia de constitucionalidad: el principio de legalidad y el principio de razonabilidad. El principio de legalidad implica, en primer lugar, la supremacía de la Constitución y de la ley, porque es la expresión de la voluntad general frente a los poderes públicos. Es decir, la supremacía de la Constitución y de la ley es lo que se manifiesta a través del principio de legalidad. Y el principio de razonabilidad, que es el otro vector, dijimos que había dos, un principio de legalidad y un principio de razonabilidad, y el principio de razonabilidad está establecido también por esta Constitución Nacional, que establece el imperio ineludible del principio, es decir, que si se plantea un conflicto entre la libertad individual y los poderes del Estado, son los jueces los intérpretes de la Constitución, que utilizando ese criterio de razonabilidad
deben decidir si una ley implica que altera la libertad, como dice el artículo 28 de la Constitución, o simplemente la reglamenta justificadamente para obtener el logro del bienestar general. Es decir, lo que el principio de razonabilidad contiene es que frente al conflicto de la libertad individual y los poderes del gobierno, los jueces deben, conforme su interpretación de la Constitución y utilizando un criterio de racionalidad, si una ley que dictan los poderes del Estado implica alterar aquella libertad individual protegida por nuestra Constitución nacional y provincial, o simplemente la reglamenta. Este principio de racionalidad, junto con el principio de legalidad que implica la supremacía de la Constitución, es lo que son los grandes, o los dos vectores que rigen la constitucionalidad. Recordemos que el artículo 28 dice que los principios, garantías y derechos reconocidos por la Constitución no podrán ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Se ha considerado que este principio de razonabilidad, este principio por el cual se debe establecer una razonabilidad entre lo que dictamina el poder del Estado y las libertades individuales, una garantía del debido proceso legal. Estos dos vectores, esta interpretación del principio de legalidad y razonabilidad, nos viene de una expresión utilizada por la Constitución de Estados Unidos en sus enmiendas, la enmienda quinta y 14. Es decir, queda también diseñado dentro del principio de legalidad en que nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no manda ni privado de la que la ley no prohíbe. Entonces, decimos que el principio volvemos a la protección de la constitucionalidad, que la competencia de nuestra Corte es una competencia originaria y una competencia apelada. Tiene la competencia originaria en los casos del inciso primero del artículo 161 de la Constitución Nacional, y luego tiene también segundo, y por último tiene también la competencia que viene de la apelación de los tribunales inferiores. Y que nuestro control de constitucionalidad en definitiva es un control difuso. A ver, vamos otra vez entonces a ver el proceso específico de declaración de inconstitucionalidad. ¿Quién es la parte interesada? La parte interesada es todo aquel que tenga un derecho subjetivo, un interés legítimo. Este derecho subjetivo e interés legítimo puede estar contenido en derechos de incidencia colectiva, en derechos individuales o bien en derechos de incidencia colectiva, derechos homogéneos. Pero tiene que tener un interés procesal concreto y actual. En cuanto a los derechos que vimos de incidencia colectiva o homogénea, recordemos el caso Alávido, nuestra Corte define que son esa categoría formada por los derechos de incidencia colectiva que pueden ser referentes a individuales homogéneos. Si puede haber intereses puramente colectivos, como el caso de una comunidad que intenta proteger un paseo público, o pueden ser intereses individuales homogéneos, que pueden tener también incidencia colectiva, como el caso, por ejemplo, de cuando se establece un cargo, la telefonía celular, que no fue aceptado. Esa acción puede ser colectiva, si bien los derechos son homogéneos, no son... perdón. Bueno, entonces vamos a ver cuál es el interés. Tenemos entonces que tiene que tener un interés legítimo, sea por defensa de derechos de incidencia colectiva o derechos homogéneos. Y además de un interés legítimo, un interés procesal, concreto y actual. Hablamos cuando vimos el artículo 161 de la Constitución Provincial que tiene que haber un interés. Claro, y acá volvemos a repetir lo de interés que puede ser colectivo o puede ser individual.
vimos que tiene que tener entonces, digamos, un interés legítimo. ¿Quién puede entonces accionar por declaración de inconstitucionalidad? Quien tenga un interés legítimo. Ese interés puede ser de incidencia colectiva o puede ser de puramente individual. En cuanto vimos nosotros en lo que se refiere a la jurisdicción, digamos, que tiene por apelación la Suprema Corte, ya vimos entonces en materia de recursos extraordinarios, en materia de inaplicabilidad o recurso de nulidad, que la cuestión federal debe proponerse tempestivamente, que en la primera oportunidad, en forma detallada, suficiente. Pero acá vamos a hablar puramente de la creación de inconstitucionalidad. La declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma puede y debe hacerse, porque hablamos que siempre tiene que estar controvertida por aparte para que la Corte pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma. Sin embargo, actualmente la posición de la Suprema Corte Provincia de Buenos Aires admite la declaración de oficio de la inconstitucionalidad de una norma y además dice que puede y debe hacerse cuando las circunstancias lo exigen. Y en la Corte Nacional no excluye la posibilidad de que haya una declaración de oficio de inconstitucionalidad. Vamos ahora entonces puramente en la parte procesal a la demanda de declaración de inconstitucionalidad originaria, directamente ante la Suprema Corte. Tiene que tener los requisitos del 330 del Código Procesal Civil y Comercial, es decir, los requisitos que tiene una demanda, que es nombre y domicilio de las partes, la cosa, que hay que designarla con exactitud, los hechos, el derecho y la petición. Es decir, quién es, el nombre y domicilio de las partes, qué, la cosa, designándola con exactitud. Luego, el cómo, en los hechos y el derecho, el por qué. Y por último, la petición expresada con toda claridad. No debe quedar ninguna duda de cuál es el precepto, cláusula, norma o principio constitucional infringido. Y hay que tener presente que no procede contra resoluciones que emanan sobre órganos paraestatales. En primer lugar, presentar esa demanda con los requisitos del 330, como vimos, lo primero que hace el tribunal es analizar y pronunciarse sobre la admisibilidad. Si entendiere que no es admisible el reclamo como declaración de inconstitucionalidad, puede reconducir la acción hacia otro proceso. Resumiendo un poco lo que vimos del control de constitucionalidad, vemos que las vías idóneas entonces de control de constitucionalidad, más allá de esta declaración de inconstitucionalidad de la Corte, podemos atacar la constitucionalidad por distintos conductos procesales, tales como el amparo, el habeas data, la acción de mera certeza o declarativa, y el recurso extraordinario de inaplicabilidad y el recurso de nulidad. Y por último, lo que tratamos hoy, la acción de inconstitucionalidad originaria de la Suprema Corte derivada del artículo 161, inciso primero de la Constitución Provincial. Por ello, porque todas estas vías nos pueden llevar, nos pueden conducir a la declaración de inconstitucionalidad, tanto el amparo, la habeas data, la acción de certeza, la declarativa y el recurso extraordinario de inaplicabilidad y el recurso extraordinario de nulidad nos van a llevar entonces a la declaración de inconstitucionalidad. Por eso decimos que el control, el modelo de control de constitucionalidad de nuestro sistema jurídico es difuso. Entonces, vamos al Código Provincial, vamos a ver que según el artículo 683, de acuerdo con lo dispuesto por el Código Procesal, se podrá demandar la declaración de inconstitucionalidad y establece qué procedimiento. Esa declaración de inconstitucionalidad versa sobre la inconstitucionalidad, es decir, su desajuste con la Constitución Provincial de una ley. Vimos que no se trata de la nacional, sino de la provincial, sino una inconstitucionalidad de ley, decreto, ordenanza o reglamento sobre materia regida por la Constitución Provincial. Y establece cuál es el procedimiento. El procedimiento es un procedimiento sencillo. Este
este procedimiento de inconstitucional se anticipa a la aplicación del precepto tachado, es decir, tiene una función preventiva. Se pide la declaración de inconstitucionalidad de una ley, decreto, ordenanza o reglamento preventivamente previo a su aplicación. Significa ello. Se interpone directamente, digamos que esta es dentro de todas las herramientas que tenemos para controlar la constitucionalidad de las normas, decretos, reglamentos, sentencias judiciales. En este caso es originaria y se interpone directamente ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Es preventiva originaria y es dentro del plazo de 30 días. Esos 30 días se computan desde que el precepto, norma, reglamento u ordenanza que se tacha de inconstitucional afecta directamente derechos patrimoniales. Ya vamos a ver que si los derechos no son patrimoniales, este plazo no rige. Pero en principio, cuando de lo que se trata es de la afectación de derechos patrimoniales mediante una norma, hay 30 días desde que se afecta o se amenaza con afectar concretamente los derechos patrimoniales. Después de vencidos esos 30 días se extingue la acción, porque dijimos, se extingue la competencia originaria de la Corte, porque esos 30 días lo que determinan es la competencia originaria. Eso no quiere decir que aquel afectado por una norma inconstitucional, cuando hablo de norma, hablo de ley, decreto, reglamento u ordenanza, pueda ocurrir a la jurisdicción ordinaria en defensa de los derechos patrimoniales que estime afectado y ahí seguir todo el curso hasta llegar, llegado el caso de que no obtenga solución favorable antes, a la Suprema Corte. Entonces, la declaración de constitucionalidad tiene 30 días desde que se produce. La afectación es preventiva. Transcurridos los 30 días de afectado un derecho patrimonial, ya pierde la competencia originaria de la Corte y hay que recorrer el camino de la jurisdicción ordinaria. Y llegado el caso, si no lo tuviera anteriormente, llegar a la Suprema Corte por los recursos establecidos también en el mismo artículo en la Constitución Provincial de recurso extraordinario, recurso de nulidad. Ese plazo que vimos del artículo 684, el artículo siguiente nos dice que no regirá ese plazo. ¿Cuándo? Cuando se trate de normas que afectan derechos de la personalidad no patrimoniales. Entonces acá tenemos dos cuestiones. Si se trata de derechos patrimoniales, rige el plazo de 30 días para la demanda originaria en la Corte. Si se afectan derechos no patrimoniales, no rige ese plazo de 30 días, pero tampoco rige ese plazo de 30 días, cualquiera sea la naturaleza de lo impugnado, de las normas impugnadas o preceptos impugnados, sean que afecten derechos patrimoniales o derechos no patrimoniales, cuando todavía no han sido aplicados al demandante. Y la acción se ejercita con finalidad preventiva. De ahí que hay que tener muy claro que siempre la declaración de inconstitucionalidad actúa preventivamente. Una vez recibida la demanda, analizada su admisibilidad, el presidente da traslado por 15 días al asesor del gobierno y a los representantes legales o funcionarios que ejerzan la titularidad de los organismos involucrados. Es decir, aquellos organismos de donde emanan esos preceptos tachados de inconstitucionales. Es decir, da traslado por 15 días, por un lado al asesor de gobierno y por otro lado a quien dictó la norma tachada de inconstitucional, sea un representante legal de una municipalidad o de los funcionarios de los cuales hubiera emanado la norma tachada de inconstitucionalidad. Esos 15 días para contestar el traslado, una vez vencidos los 15 días o contestado el traslado si lo fuera con anterioridad, el presidente de la Corte ordenará las medidas probatorias que considere conveniente y fija el término para la diligenciamiento. Luego de producidas las medidas probatorias, luego concluido el término de prueba que ordene el presidente de la Corte, se concluye la causa para definitiva. Concluida la causa para definitiva, primero se oye al Procurador General. Oído el Procurador General, el presidente dicta la providencia de autos. Providencia de autos quiere decir que quedan en estado de dictar sentencia. Si la Suprema Corte estimase o juzgase que la ordenanza de ley, decreto, reglamento
son contrarios a la cláusula o cláusulas de la Constitución citadas, deberá hacer saber entonces su declaración sobre los puntos discutidos. Si no hay infracción constitucional, desecha la demanda. Tengan presente que los efectos de la sentencia, tener presente que los efectos de las sentencias se limitan exclusivamente al proceso. No se extiende a otros casos. Vimos entonces que dentro del artículo 161 de la Constitución Provincial, en el inciso primero, nos habla de la jurisdicción originaria y de apelación para conocer y resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes, ordenanzas, reglamentos, leyes, ordenanzas, decretos o reglamentos. Y el inciso segundo nos dice que conoce y resuelve originariamente y exclusivamente entre las causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia y las que se susciten entre los tribunales de justicia con motivo de su jurisdicción. Entonces resuelve sobre las causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia. Decimos entonces que son causas de competencia, conflictos de competencia entre poderes públicos de la provincia de Buenos Aires. Decimos que existe conflicto de poderes cuando uno de los poderes ejerce las atribuciones constitucionales de otro, o cuando impide a ese poder el ejercicio de sus facultades. Solo está legitimado para entablar el conflicto de poderes quien ha visto invadidas sus atribuciones. Entonces, ¿cuándo hay un conflicto de poderes? Cuando un poder excede su ámbito y ejerce atribuciones constitucionales de otro, o bien cuando también excediéndose en sus facultades, impide al otro el ejercicio de las facultades que le son propias. Solo está legitimado para accionar quien ha visto vulneradas, invadidas sus atribuciones, ya sea por impedimento de ejercerlas o bien ya sea porque las ha ejercido en exceso de las facultades del otro poder. Estas causas de competencia entre los poderes públicos de la provincia siempre serán resueltas por la Suprema Corte. Va a tomar para resolver entonces en vista los antecedentes que le fueran remitidos y siempre, al igual que en la declaración de inconstitucionalidad, va a tener previo un dictamen del Procurador General. Vamos a reducir a la demanda. ¿Cómo comienza? Reduciendo a la demanda. Una vez que está presentada la demanda de conflicto de poderes, la Corte, por uno de los poderes que se encuentra vulnerados sus atribuciones, requiere del otro poder el envío, la remisión de los antecedentes que constituyen el conflicto. 5 días tiene para remitirlo. Si no lo remite en los 5 días, el conflicto será resuelto con los que presente el poder demandante. Es decir, el poder que ve afectado o vulnerado sus atribuciones por otro poder, entabla la demanda o deduce la demanda de control de conflicto de poderes a la Corte requiere por el plazo de 5 días el envío de los antecedentes al poder demandado y si no los manda los 5 días, la Corte resuelve con aquellos elementos presentados por el demandante. Luego se pide que se expida al Procurador General en un plazo también de 5 días y la Suprema Corte resuelve de inmediato y comunica la resolución al demandado o a quien corresponda. En realidad se habla de un control excepcional de legalidad y constitucionalidad de los procedimientos. Hay varios casos que hemos visto en la provincia podemos ver varios en la provincia de Buenos Aires. Me parece muy interesante un caso del intendente municipal interino contra Consejo Deliberante, Mercedes. Alega que el legislativo carece de competencia legal. El intendente trae la cuestión de conflicto de poderes frente en la Corte,
alegando que el legislativo carece de competencia legal. El legislativo es el Consejo Deliberante en materia municipal, en el ámbito municipal. Que el Poder Legislativo carece de competencia legal para modificar los artículos referidos a la remuneración del personal de la comuna. Es la Municipalidad de Mercedes, recuerdo bien. Que es sostiene entonces el municipio de Mercedes que la legislatura provincial es que, de acuerdo a la Constitución de la provincia de Buenos Aires, es la que otorga a los distintos municipios, departamentos municipales, su órbita de atribuciones. Y el sueldo básico de la gente municipal está reservada entonces al departamento ejecutivo por la ley provincial. En este caso, el Consejo Deliberante había modificado la planilla de detalle de sueldos del personal jornalizado en el presupuesto general de gastos y cálculo de recursos. Entonces el intendente dice que el Consejo Deliberante no tiene facultades, invade las facultades del intendente al modificar esa planilla de detalle de sueldos del personal jornalizado y a destajo. En este caso, triunfa la posición del intendente de Mercedes, siendo que el Consejo Deliberante no tiene facultades, invade las facultades del Departamento Ejecutivo al modificar la planilla de salarios. Hasta aquí, entonces, vimos, o por lo menos estuvimos viendo cómo funcionan estos dos institutos de declaración de inconstitucionalidad y conflicto de poderes. De todos modos, ahora luego de concluir la clase, abro un foro para todo aquello que haya quedado pendiente o no suficientemente aclarado, o no se entienda, o me exprese mal, para que todos podamos discutir las dudas de cada uno. Muchísimas gracias. Buenas tardes.